Pero ahora en la mañana, hermanos, vamos a meternos en este maravilloso libro que es el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento. Estuvimos haciendo una serie de sermones de varios versículos de diferentes partes, pero antes recuerdan ustedes que estudiamos sistemáticamente el Evangelio de San Juan. Ahora vamos a meternos en el libro de Éxodo y ciertamente hay mucho de lo que vamos a considerar en la enseñanza de la palabra del Señor, en el trayecto de toda esta instrucción que va a ser muy contemporáneo, muy importante para todos nosotros. La palabra de Dios no es anticuada, es antigua, que no es lo mismo porque fue escrita hace muchos años, pero su mensaje es un mensaje actual y necesario para todos nosotros. Entonces vamos a buscar la dirección del Señor pidiendo su bendición en todo lo que estemos estudiando, tanto en la mañana como en la tarde, que el Señor nos dirija en este camino y podamos sacar provecho espiritual de la predicación y la enseñanza de su palabra. Oremos. Amado Señor, gracias te damos por este privilegio que nos das de estar en este lugar, de reunirnos con libertad y de poder estudiar tu palabra, exponernos a tu palabra predicada como iglesia. Gracias a mí, Señor, por este privilegio que me das y te pido, Señor, que me ayudes para hacerlo con sabiduría, con denuedo, con dedicación y que tú bendigas, Señor, estas enseñanzas impartidas, que sean para tu gloria, para la edificación de todos los hermanos en esta iglesia, para la salvación de los perdidos. Pedimos, Señor, que podamos crecer, que podamos recibir sin estorbo ni impedimento tu palabra, que no haya, Señor, obstáculos, tanto de nuestro propio corazón como de las artimañas del enemigo para distraernos, para adormecernos, para perjudicar, Señor, que tu palabra sea bien recibida con la actitud correcta, con humildad, con disposición al cambio, con la sensibilidad, Señor, a la obra de tu Santo Espíritu. Necesitamos tu socorro, tu ayuda, y es eso lo que pedimos en este día, que tú derrames tu bendición. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer Éxodo capítulo 1. Leo para ustedes, dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños.
Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Hasta aquí vamos a leer de Éxodo, y vamos a considerar, hermanos, que hay una historia que continúa del libro anterior, de Génesis. Es la historia de Jacob y sus hijos. Aquellos que han leído Génesis y Éxodo recordarán que Jacob y sus hijos estaban en la tierra de Canaán, pero José fue vendido por la envidia de sus hermanos y llegó cautivo a Egipto, y allí estuvo en la casa de Potifar y sirvió, pero fue seducido por la mujer de Potifar y falsamente juzgado como que había querido hacer algo malo, enviado a la cárcel, pero salió de la cárcel porque Dios lo dotó a él con una capacidad para poder entender e interpretar los sueños. Y así, interpretando los sueños de Faraón, fue manifiesta la sabiduría que él tenía. Y no solo eso, sino también la capacidad para poder administrar. Esos años que venían de escasez de alimento eran años muy difíciles y se requería de alguien sabio para que administrase. Y es por eso que entonces Faraón lo coloca a José como un segundo en el mando, en la administración de los bienes. Sabemos que luego, por causa del hambre que había en la tierra, llegaron sus hermanos. Y sabemos de toda esa situación en la cual José está de algún modo oculto, velado ante los ojos de ellos, pero él se da cuenta de la situación y todas las maneras y las formas que él aplica para mantenerlos regresando y saber acerca de su padre y de su hermano, y cómo Dios cuidó la vida de ellos en todo ese tiempo y utilizó a José, que había sido vendido y rechazado por sus hermanos, para que más bien la vida de toda la familia sea preservada. Sabemos que luego, en la providencia del Señor, toda la familia de Jacob va a Egipto, y allí Faraón los recibe y les da una tierra en la cual ellos iban a pastorear ovejas, donde ellos iban a vivir, a habitar con tranquilidad. Y entonces, cuando Jacob ya muere, los hermanos tienen temor de que José tome algún tipo de venganza. Pero vean qué interesante cómo lo dice el versículo 18 del capítulo 50 de Génesis, una hoja antes. Dice: vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así consoló y les habló al corazón. Entonces vemos cómo Dios obró también en la vida de José para que él sea perdonador, compasivo, y para que entienda la providencia de Dios en la vida de la familia. Dios, recordemos que estaba cumpliendo sus promesas dadas primeramente a Abraham, luego a Isaac y luego a Jacob, de que iban a tener una descendencia y que de esa descendencia se iba a multiplicar, iban a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y entonces era importante que la vida de la descendencia de Jacob sea preservada. Y habitaron allí en Egipto, dice el versículo 22,
en Génesis 50, habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Finalmente José le dice a los hermanos que cuando se cumpliese entonces la promesa, cuando Dios visite la tierra y ellos salgan de esa tierra para subir a la tierra que Dios le había prometido a Abraham, que lleven sus huesos. O sea, él sabía que iba a morir allí, pero sabía que Dios iba a cumplir su palabra. Entonces, recordamos cómo llegaron a ese lugar y ahora comienza este libro que se llama Éxodo, que significa salida, y que nos da un cuadro maravilloso de la salida de Egipto en el camino hacia la tierra prometida, pero también es un cuadro maravilloso de la salvación de Dios, de la salida de la esclavitud para estar en el reino de Dios o bajo la protección y el amparo de Dios. Entonces, el primer punto que quiero que consideremos, queridos hermanos, en este capítulo es acerca de esta providencia de Dios. Cómo Dios les guió, cómo Dios les cuidó, cómo Dios preservó la vida de ellos y cómo Dios actuó de una manera que humanamente muchas veces no podemos entender. No era del todo claro pensemos en Jacob estando allí en su tierra. ¿Por qué tenía que venir hambre? ¿Por qué tenían que irse de allí? Pero cuando vemos la pintura completa, ahí entendemos, Dios no había desamparado a José. Era necesario ir donde estaba José. Pero también sabemos que tenían que volver a su tierra. Dios estaba obrando allí en la providencia, tanto en la vida de Jacob, como en la vida de José, como en la vida de sus hermanos. Y van a pasar ahora varias generaciones estando en ese lugar. Y va a venir un tiempo difícil, pero debemos recordar que Dios es fiel y guarda sus promesas. Ahora pensemos algo. ¿Recordarían las generaciones siguientes esa promesa que Dios había hecho a Abraham? Porque el hambre no duró para siempre en la tierra de Canaán. Y las circunstancias que eran beneficiosas en Egipto podían cambiar. Podría haber llegado el momento en el cual ellos habrían dicho ya en la tierra de Canaán hay pan, vamos a volver. Pero eso no había pasado. ¿Será que ellos se acomodaron a los beneficios materiales que había en Egipto? Y por eso no pusieron cuidado en la tierra donde debían estar. No lo sabemos. Pero aun cuando hubiesen recibido beneficios materiales, sabemos que ese bienestar no duró mucho tiempo. Por eso nos dice entonces aquí la palabra en el inicio, esta descripción de que entraron a Egipto. ¿Quiénes son los hijos de Jacob? Nos mencionas allí 70 personas. Eso sin duda tiene que ver con las familias de cada uno de ellos. Pero dice que de estos 70 se multiplicaron. Versículo 7, los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entendamos, hermanos, en la lectura de este versículo la intensidad que tiene. Dice que fructificaron y se multiplicaron. Esto tiene que ver con que se reproducían, es decir, tenían hijos y aumentaban, pero dice también que eran fortalecidos. Y tenemos que pensar en qué sentido eran fortalecidos. Podía ser quizás en lo material, en lo económico. Bueno, esto puede haber sido en algún momento, pero más bien luego nos hace pensar que en esa situación de esclavitud en la cual llegaron, esta opresión de parte de Faraón y de los egipcios, si tuvieron algún grado de riqueza, más bien eso le fue quitado. Pero en este momento vemos este aumento en personas, en fortaleza, quizás gozaban incluso de salud, de fortaleza física,
Y dice que se llenó de ellos la tierra, y obviamente no debemos entender esto en un sentido literal, sino en referencia a Egipto, al lugar donde ellos estaban. Pero no les hace pensar esto en lo que dice Génesis cuando Dios creó a Adán y a Eva y le dijo: multiplicaos, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla. Ciertamente aquí se ve en la gracia del Señor este cumplimiento de algún modo en esta familia que ya se estaba transformando no solamente en una familia, sino en una nación. Aquí están multiplicándose, aquí están teniendo hijos, aquí están fortaleciéndose como familia y como pueblo. Y vemos que no hubo una mezcla con los judíos porque esto era muy notorio, incluso para las mismas autoridades egipcias que tuvieron temor de ellos. Quisiera, en segundo lugar, entonces, considerar este punto de la multiplicación. Hermanos, para algunos ese mandato fue solamente para Adán y Eva. Pero debemos considerar que en la palabra del Señor tenemos ordenanzas. Hay ordenanzas en distintos órdenes. Hay ordenanzas para la iglesia, pero también hay ordenanzas de la creación. Cuando Adán y Eva fueron formados, Adán sabía que debía trabajar. Y Eva sabía que era su responsabilidad en el diseño de Dios traer los hijos a este mundo. Y Dios, en su diseño perfecto y maravilloso, hace que los niños vengan naturalmente, salvo alguna causa excepcional, a menos que el hombre, de algún modo, en estos años modernos y métodos recientes, interfiera el curso natural de la vida y de la procreación. Cuando leemos la palabra multiplicación, es interesante, porque ¿cuánto tiene que multiplicar usted para que un hombre y una mujer se multipliquen? ¿Cuánto tiene que haber? Tenemos una pareja, un hombre y una mujer, y tienen que multiplicarse, tienen que tener por lo menos más de 2 hijos. Ustedes saben que 2 hijos, si fuera en un marco teórico, es la tasa de fertilidad o natalidad para que la población no crezca ni disminuya, si hay 2 hijos. Y la tasa de natalidad, en este momento, en la mayoría de los países de Latinoamérica, es menos de 2 hijos. Costa Rica tiene 1.5. ¿Sabe lo que eso significa? Que la población de Costa Rica, en lugar de ir en aumento, va en disminución. Ahora, sabemos que hay ideas en ciertas élites de gobierno y de poder que realmente han promovido este pensamiento de que el mundo tiene sobrepoblación. Eso es algo que es totalmente falso y que debemos desacreditarlo y debemos combatirlo no con pensamientos humanos o ideas humanas, sino con lo que la Biblia nos dice. O sea, la Biblia nos manda a multiplicarnos y a fructificar y a llenar la tierra. Si llegáramos a llenar la tierra, amén, cumplimos el mandato del Señor. Pero ciertamente falta mucho de eso. Nada más tome un vuelo en avión y después de andar unas cuantas horas viendo la cantidad de tierra que hay en el mundo y espacio para que habiten y siembren y planten y críen y cultiven animales, y se va a dar cuenta cuán falso es eso. Decía una de estas personas populares y millonarias en el mundo, alguien quizás un poco opuesto a esta idea de la sobrepoblación mundial, que si pusiéramos todas las personas que hay en el mundo, una junto a la otra, ¿verdad? En un espacio completo, dice que todos los habitantes del mundo podrían estar en toda la ciudad de Nueva York. Si pusiéramos uno a la par del otro, imagínense una ciudad, no pequeña, pero comparado con la capacidad de un mundo, una tierra entera.
Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque hoy en día se trata de persuadir de que la gente no tenga hijos, de que los hijos son una carga. Y entonces esa mentalidad es contraria a la Escritura y es impuesta por un pensamiento que es anticristiano y que va precisamente en contra de lo que Dios quiere. Vemos que Dios bendecía al pueblo suyo por multiplicarse, por fructificar. Y era eso lo que ellos querían. ¿Qué pasaba con los egipcios? Los egipcios, en cambio, no se multiplicaban. Ahora uno dice, bueno, en esas épocas seguramente no habría muchos métodos, más que algunos naturales, para evitar a los hijos. Pero por eso vemos también aquí la bendición de Dios concediendo ese fruto que naturalmente viene, pero muchas veces es por alguna causa restringido, pero Dios bendecía a este pueblo. Si usted quiere saber, sacar la cuenta, ¿cuántos hijos tendrían aproximadamente por familia? Porque sabemos que fueron 430 años los que estuvieron en Egipto, y nos dice que fueron 70 personas al inicio, pero cuando se fueron, según los cálculos, estiman cerca de 800,000 cuando salieron de Egipto. Entonces uno podría hacer un estudio y un cálculo y considerar, supongamos que una mujer a partir de los 14 años ya pudiera dar a luz, como en la antigüedad solían tener hijos más pequeñas y quizás eran fértiles hasta mayor edad, quizás hasta los 50 años o más. Entonces uno hoy en día va a internet, ChatGPT, ¿verdad? Que le hace todos los cálculos de manera fáciles y ahí saca la cuenta y podían tener 18 hijos. Ese es el cálculo, 18 hijos por familia, lo cual no es nada extraordinario porque sabemos de muchas familias en otras épocas que tuvieron incluso más. Y 18 hijos si fueran tan solamente partos de un hijo, porque si tuvieran gemelos o trillizos, entonces serían muchos más. Entonces vemos la bendición del Señor sobre el pueblo hebreo al proveerles hijos y al hacer que esas familias se fortalecieran como familias que tenían un entendimiento, ¿verdad?, acerca de quién era el Dios creador y cuáles eran las promesas y los mandatos que él había dado. Estamos en una etapa pre-ley mosaica, pero recordemos, hermanos, que la ley estaba grabada en los corazones y que muchas cosas habían sido transmitidas oralmente. Sin duda, en el entendimiento y conocimiento de Abraham había una comprensión de los primeros seres humanos. Podríamos pensar en aquellos que desde Adán y Eva en adelante vivieron ciertos acercamientos, relación con el Señor. Hermano Francisco, ¿ya hay alguien? Entonces, ellos sin duda sabían de Caín y Abel, de esa historia, sabrían de lo que pasó en el diluvio, sabrían de lo que pasó con la Torre de Babel, sabrían de todas las lecciones que Dios había concedido y había instruido a ellos. Y eso tenía que pasarse de familia en familia. Pero bueno, allí están, reproduciéndose, fructificando, fortaleciéndose como familia y llenando la tierra. ¿Qué nos dice la palabra de Dios de los hijos? Que son una bendición de Dios. Nos alegramos mucho con matrimonios aquí en la iglesia que están esperando hijos o han tenido hijos, y con aquellos que lo anhelan y oran por eso. Nos alegramos mucho con ver familias que tienen este entendimiento correcto acerca de los hijos. Dice que son herencia de Jehová. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. La aljaba era el lugar donde se guardaban las flechas. En la época de los guerreros, un soldado tenía que tener su aljaba llena de flechas. Dice que ese hombre no iba a ser menospreciado a la puerta de la ciudad.
Algunos debaten cuántas eran la cantidad de flechas que entraban en la aljaba para sacar la cuenta, cuántos serían los hijos que debería tener. Pero entendemos que es una figura. Pero lo que debemos combatir es una mentalidad anticonceptiva, como decía el hermano Fausto González en su programa Un hogar sobre la roca. Con mi esposa lo escuchamos hace bastante tiempo, cuando recién estábamos casados y pensábamos en todo el tema de la paternidad. Y ellos tienen una serie muy bonita al respecto de eso y hablan acerca de este peligro de la mentalidad que hay en el mundo, la mentalidad anticonceptiva, la mentalidad de yo manejo la procreación a mi agrado. Cuando no quiero tener hijos, dice la mujer, no tengo, y si lo quiero, sí, pero uno, yo manejo cuándo sí, cuándo no y cuánto. ¿No es esa una prerrogativa y una definición que debe estar en la mano del Señor? ¿No debería ser el creyente el que ora al Señor y dice, Señor, si tú me has capacitado, me has dado un cuerpo, biológicamente estoy preparada para engendrar? La mujer debería decir, Señor, aquí estoy, yo quiero ser un instrumento en tus manos para traer a los niños que tú quieras a este mundo. Y el hombre debería decir, estoy dispuesto a trabajar y a esforzarme para proveer y cuidar a mi esposa y a los hijos que Dios me mande. Ahora sabemos, hermanos, que hay causas válidas en algunas circunstancias especiales donde podría considerarse necesario evitar la procreación, y no queremos ser dogmáticos en esto, pero puede haber circunstancias de salud o circunstancias muy particulares, como también el apóstol lo menciona en el caso de persecución en relación con el casarse, con el matrimonio. Pero entendemos que son circunstancias especiales donde alguien puede con una limpia conciencia delante de Dios actuar hoy en día con los métodos que hay. Aún así deberían ser examinados y evaluados a la luz de la palabra de Dios, porque muchos de ellos son abortivos. Y ningún creyente debería dar lugar a algo que pudiera provocar la muerte de una criatura de Dios en el vientre materno. Entonces, no estamos diciendo que una pareja cristiana no pueda considerar en una circunstancia especial utilizar alguna forma anticonceptiva, pero lo que debemos transmitir y poner el énfasis es que somos creados por Dios para llenar la tierra, para fructificar, para traer niños a este mundo y para edificarnos como familias piadosas que queremos cumplir los mandamientos y las ordenanzas de Dios, todos, aún los de la creación, aún los de la creación. Sabemos de la soberanía divina, sabemos de que Dios muchas veces ha cerrado el vientre materno y no ha concedido hijos, y eso ha sido motivo de angustia para muchas de estas mujeres, esposas de los patriarcas, que sufrieron con eso, pero también ha sido la manera en la que Dios ha tratado y ha ministrado esas personas y esas familias. Pero vemos también la bendición de Dios en la unión del hombre y en la mujer y en traer niños a este mundo. ¿Cuál es su mentalidad acerca de los niños, de los hijos? ¿Cuál ha sido su actuar en esto? Si usted ya ha pasado en los años, ¿cuál ha sido su pensamiento? ¿Ha usted considerado a Dios y sus planes para su vida? ¿Le ha puesto usted a Dios una condición o un límite acerca de los hijos que Dios quería traer? Y obviamente debemos entender esto en su marco apropiado. Obviamente una mujer soltera no debería tener angustia por esto, porque si no le ha dado un esposo, entonces no debería buscar la concepción. Pero para aquellos matrimonios que están aún en una etapa en la cual pueden tener hijos, ¿qué es lo que les frena? ¿Tienen una causa válida para decir que no o para tomar esa decisión? ¿Han considerado realmente la soberanía de Dios a la luz de lo que la palabra de Dios dice respecto de los hijos? Y entonces, cuando la luz de la palabra viene y hay claridad, cualquiera sea la etapa en la que usted está recibiendo una instrucción que es provechosa. Para aquellos que todavía son jóvenes, que no se han cansado, piensen cómo va a ser su vida a la luz de esto. ¿Quiere
usted, una señorita, casarse, un joven casarse, está entendiendo de que el producto de esa unión matrimonial naturalmente será que Dios va a traer hijos. ¿Pero qué dicen hoy muchas madres o muchas abuelas? No tengan hijos en los primeros años. No, que la situación está muy difícil. No, que la economía, que primero la casa, que primero el carro, que primero conózcanse bien como pareja, pasen 5 o 10 años y después tengan uno. Uno, porque es muy difícil alquilar casa grande con más de 3/4, ya no se consigue. ¿Son esos consejos producto de la instrucción bíblica? ¿O son consejos humanos basados en una sabiduría humana que realmente choca con lo que dice la palabra del Señor? Entonces, si alguien ha tropezado en esto, puede llegar al Señor con palabras de confesión. Puede decir, Señor, yo he fallado en esto. Una mujer que se ha dado cuenta de que no ha tenido hijos por egoísmo, o un hombre por falta de fe en la provisión del Señor, o por alguna causa no válida, pueden confesar al Señor. Quizás ya no sea el momento para rectificarlo. Cuenta Fausto González, incluso él en su exposición, que ellos, cuando una vez la esposa estuvo embarazada y ellos todavía no eran creyentes y tomaron la decisión de abortarlo. Y fue una etapa muy dura para ellos, pero Dios utilizó esa cuestión tan difícil para llevarlos a ellos al quebranto y eventualmente traerlos a los pies de Cristo. Luego, cuando quisieron ya tener más hijos, no tuvieron una hija antes, ¿verdad? Pero qué terrible cómo la mentalidad satánica se mete en el mundo, en las familias, en la educación, al punto tal de atacar estas ordenanzas de la creación. Pero hay esperanza para aquel que recibe la luz de la palabra y puede ser instruido y puede confesar. En tercer lugar, queridos hermanos, consideremos cómo actúa el enemigo por medio de la opresión. Toda una prueba fue para los israelitas. Dice en el versículo 8, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros, ahora seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. ¿Realmente era un temor genuino? Bueno, no vemos que los hijos de Israel realmente estuvieran planeando una rebelión, pero ellos tenían temor. ¿Por qué? Porque los veían crecer, los veían reproducirse, los veían multiplicarse y fortalecerse, y ellos estaban cada vez más débiles. Vemos la providencia divina, como dijimos antes, pero también las artimañas en la lógica satánica para atacar al pueblo de Dios y a los elegidos de Dios. ¿Y cómo lo hace? Por medio de la opresión. Están allí planeando con sabiduría, pero una sabiduría malévola, no queriendo que se multipliquen. Hay que atacar esa multiplicación. Vean cómo algunos gobiernos en algunas partes del mundo prohibieron, en China durante mucho tiempo se prohibió tener más de un hijo, solo un hijo. Ahora les permiten tener hasta 3, porque saben que han reducido tanto la tasa de natalidad que los que nacen no van a poder sustentar la vida de los que están en la vejez y que ya no pueden trabajar. Entonces ahora se les está dando vuelta la torta, ¿verdad? Y tienen que buscar que haya más gente. Pero allí estaban los judíos en sus ocupaciones, con el ganado, en el campo, con la leche, con el queso, o en las construcciones de las ciudades. Y vean qué interesante, lo que podemos ver como una opresión, más bien terminaba siendo una bendición, porque este trabajo forzado los hacía a ellos hombres más fuertes, mientras los egipcios eran cada vez más débiles. Y estas mujeres, que seguramente tenían grandes tareas en el campo, tenían allí también la provisión para sus hijos.
Pero opresión entonces es que no se multipliquen, que se debiliten, que trabajen más. Hoy la opresión, hermanos, en este mundo, en las artimañas satánicas, está grandemente con estas ideas del feminismo. Grandemente con el feminismo. También hay opresión gubernamental, también hay, en algunos casos, restricciones impuestas por medio de los gobiernos, pero hay sobre todo en las élites mundiales y en los grandes poderes mundiales algunas líneas que bajan hacia la sociedad acerca de hacia dónde debe ir la cultura y cómo utilizar todas esas expresiones del corazón humano que va para el lugar pecaminoso que más le gusta y de algún modo estos que tienen los hilos del mundo van articulando esas pasiones y esos gustos para llevar en la dirección que ellos quieren por las motivaciones más egoístas y malvadas que quieran. Y quizás desconocemos todo lo que hay en oculto en este mundo, pero sabemos cuáles son esas ideas. Los cristianos podemos discernir algunas de esas ideas. Cuando leemos o escuchamos acerca de la Agenda 2030, sabemos qué es lo que se quiere para este mundo. Sabemos que se quiere que se baje la población, sabemos que se quiere que crezca el feminismo, sabemos que quiere que se desvirtúe la sexualidad y el entendimiento correcto de lo que es un hombre y una mujer. Por eso debemos percatarnos del engaño y ver que esto no es nada nuevo. Pasó en Egipto hace más de, ¿cuánto? Podemos calcular, 6.000 años. También puede y está pasando hoy en medio nuestro. Algunos han hablado de esta película que salió de Barbie. Yo no la he visto, ¿verdad? Pero salen estos comentaristas que hacen análisis de las películas, algunos son cristianos, y es útil porque ellos dan su perspectiva, su análisis acerca de algo que hoy en día está en boca de todos los que están en el ambiente televisivo, del espectáculo, y se está promoviendo y proyectando en las salas de los cines. Y algunas familias tienen dudas, pensan, llevo a mi hijo a ver una película, es una película para niños, ¿qué tiene de malo? Pero ¿qué es lo que se proyecta? ¿Qué es lo que se enseña? ¿Cuál es el mensaje detrás de eso? Eso no sale de un guión de alguien que quería hacer algo divertido para niños e inocentes. Eso viene de esas élites que manejan todo este mundo. ¿Qué es lo que se muestra en esta película? El ideal feminista de lo que debe ser una mujer. Esa mujer que tiene un cuerpo perfecto o escultural y que no tiene nada que ver con criar hijos, con cuidar el hogar, con honrar y respetar a su esposo. Es una mujer que está centrada en sí misma, en su belleza, en su disfrute de la vida y que no ama ni teme a Dios. Hay algunas escenas de la película que son realmente preocupantes. Salen, ¿verdad?, en esos reportajes que hacen estos periodistas y analistas. Y una de esas escenas perturbadora, ¿verdad? Están las niñitas jugándose allí con sus muñecas, con sus muñequitos, y se ven, ¿verdad?, contentas, chineando a sus bebés. Y de pronto aparece una silueta, ¿verdad?, de una Barbie, pero como de 5 metros, ¿verdad?, gigante, ellos la ven gigante. Y entonces cuando miran a esa Barbie, ¿verdad?, y la ven en todo su esplendor, la Barbie les guiña el ojo a estas nenitas, a estas chiquitas que están allí tan tiernas, y es como que de repente se transforman. Y empiezan a agarrar sus muñequitos, sus bebés, y los empiezan a golpear contra el piso, les empiezan a reventar el cráneo de ese juguete contra el piso. Enojándose contra sus juguetes, ¿por qué? Porque ahora ya habían sido iluminados por esa Barbie y ahora lo que querían era ser como Barbie. Ahora alguien puede decir, bueno, esto es una estrategia comercial para que no compren muñecos y para que compre Barbie. Sí, puede ser. Pero ¿cuál es el pensamiento que se está metiendo en la mente de esas niñas? Que la maternidad no es algo bueno, que es algo que es anticuado, que no es lo mejor.
que lo que tiene que trabajar es en tener un cuerpo escultural, en ser vista y atractiva para este mundo, en progresar en las otras áreas, pero no tiene que tener y cumplir con ese rol que Dios le dio de madre tierna, amorosa y dedicada a su hogar y a su familia. En este mundo vivimos el ataque, la destrucción del rol de la mujer y del hombre, porque también se hace a un Ken medio afeminado, poco varonil y poco encargado de cumplir su rol, y a una Barbie que todo el tiempo lo está manipulando. Vean cómo se ataca a la familia. Es terrible. Y es de hoy. Y así vemos cómo estas estrategias satánicas son cada vez más abiertas, menos tapadas o disimuladas. Antes podíamos decir que eran muy sutiles y hasta uno podía acusar a estas personas que hacían estos análisis. Pero usted está hilando muy fino. No, ahora ya no. Ahora ya lo ve y claramente usted detecta la maldad. Por otro lado, vemos esta opresión del gobierno con cargas a los hombres para tenerlos allí como esclavos, impuestos extorsivos, algo que pasa hoy también, porque los mismos gobiernos y élites mundiales que promueven estas ideologías perversas, por otro lado, sacan el dinero a la gente con impuestos y explotación para dárselos a aquellos que promueven esas aberraciones. Y al punto tal que llegan al homicidio, porque como ustedes vieron y oyeron en este texto que acabamos de leer, lo que hacen el rey de Egipto, Faraón, es llamar a las parteras, ¿verdad?, para decirle que si nacían un niño varón, entonces tenían que matarlo. Vean cómo la autoridad, ¿verdad?, en su cadena de mando busca a otros dentro de la sociedad para bajar su línea perversa y decir, tienen que matarlo. Pero aquí vemos entonces la obediencia a Dios y el temor de Dios de parte de las parteras. Y esto nos da también, hermanos, una lección acerca de la responsabilidad civil que tenemos y nuestra sumisión a Dios y a las autoridades. ¿Es siempre la sumisión a la autoridad lo que debe hacer el cristiano? Porque la Biblia dice en Romanos 13, someteos a toda autoridad porque toda autoridad es puesta por Dios. Entonces piense, ¿debían las parteras someterse a la orden del faraón de Egipto porque el faraón de Egipto era una autoridad que había sido puesta por Dios? Claramente no. ¿Por qué? Porque nunca debemos transgredir una ley impuesta por una autoridad mayor, y Dios es la autoridad suprema. Entonces, la autoridad tiene sus límites, y estas parteras tuvieron temor de Dios y participaron de una desobediencia civil pacífica. No hicieron una rebelión, decir, no, faraón, nosotros no, y salieron con pancartas a la calle para decir no a la orden de faraón. Obviamente eso no les hubiera sido muy útil, pero tuvieron una desobediencia pacífica y encontraron una respuesta que no sabemos completamente si era 100% real o parcialmente real. Pienso que ha sido, ciertamente lo que dijeron no fue mentira, aunque no en todos los casos, pero ciertamente Dios había hecho a las mujeres hebreas más fuertes y era posible, sí, que tuvieran muchos hijos y que 2 parteras para tanta gente no hubiera alcanzado para atender todos los partos. Pero ellos pusieron por encima la primacía de la vida y tuvieron temor de Dios. Vean, cuando la vida está siendo puesta en juego, ninguna obediencia a la autoridad es justificable porque es una autoridad que se está oponiendo a Dios. Entonces, nunca alguien va a poder decir, yo maté o quité la vida a alguien porque la autoridad me lo dijo. Esto es lo que pasó con los nazis en la
Segunda Guerra Mundial. Muchos quisieron excusarse en que ellos tenían sus cargos y es que mandaba el Führer y entonces tenían que matar. Eso no es un justificativo para ningún cristiano. Si usted teme a Dios, usted va a buscar la manera y quizás en algunos casos haya que enfrentar las consecuencias. Ustedes saben que muchos ocultaron judíos en la Segunda Guerra Mundial para salvar sus vidas. Si venía un soldado alemán nazi, golpeaba la puerta allí y decía, aquí hay judíos. ¿Usted qué le decía? Aquí hay, yo no puedo mentir. ¿Es correcto eso? No. La primacía de la vida está por encima de cualquier otra cosa. Por eso vemos en la Escritura que Dios también bendijo a Rahab la ramera cuando respondió a los que perseguían a los espías que habían llegado a Jericó. De esa manera, porque ella los ocultó, porque ella estaba poniendo la vida por encima y estaba teniendo temor de Dios. Entonces, no es esto una manera de promocionar la mentira o el engaño, sino entender los mandamientos en el orden correcto. Ahora vemos también aquí el ataque a la masculinidad, porque ¿a quién quería matar el rey de Egipto? A los varones. Porque los varones eran aquellos que iban a ser soldados, aquellos que de algún modo ponían en vilo las esperanzas de los egipcios de defenderse. Entonces también los hombres debemos recordar, hermanos, la responsabilidad y rol que Dios nos da en este mundo, de ser varoniles, de actuar con fuerza, de ir a la guerra. Ciertamente los trabajos cambiaron, ya no son tan físicos, no son tanto de sacar espada o de usar la fuerza, pero que eso no nos haga perder la masculinidad en sus características internas más importantes, de ser protectores, de ser defensores, de ser líderes, de estar dispuestos a dar nuestra vida para defender a nuestras familias. Vemos entonces cuán actual es este mensaje, hermanos. Vemos cómo hay ataques a la masculinidad, ataques a la feminidad, ataques a los niños, porque la orden era matarlos. Y como las parteras no hacen caso y de algún modo se excusan, entonces la orden es al pueblo. Y cuando los gobiernos no puedan lograr sus metas por medio de sus manipulaciones, entonces simplemente va a hacer que las personas se levanten en contra de aquellos que son disidentes. No hace falta irnos un poquito muy lejos. Si vamos unos meses más atrás, los gobiernos se encargaron de levantar una división entre los vacunados y los no vacunados. Y si usted era un no vacunado, entonces prácticamente era la escoria de la sociedad que estaba poniendo en peligro la salud de los otros. Vean cómo esto pasa, hermanos. Pero tengamos cuidado con las artimañas que se manejan de los poderes supremos en el mundo, que están influenciados por los demonios, por Satanás, y que de algún modo apuntan a un enemigo que es la iglesia, que es el pueblo de Dios. Hay un ataque para que los cristianos sean debilitados, para que las familias sean debilitadas. Claro, los impíos están allí enceguecidos con todas las mentiras que han creído, con la idea de que vienen del mono, con la idea de que la moralidad es personal, con la idea de que no hay reglas, con la idea de que hoy ya ni un hombre ni una mujer tiene relación con lo biológico. Vean cuán terrible es la situación en la que está el cerebro del ser humano entenebrecido, la mente entenebrecida, para no entender ni lo que es un hombre ni lo que es una mujer. Y todas estas corrientes que empiezan en el norte y en Europa, pero bajan para estos países, todavía no la vemos tan palpable aquí, pero va a llegar el momento donde vamos a empezar a ver niños cuyos padres con esa mente retorcida les cambiaron el sexo desde su niñez.
Hoy en día hay muchos que ya son adultos en Estados Unidos, tomaron terapias de hormonas, hasta se hicieron operaciones y algunos de ellos están arrepentidos y ven en su propia vida los efectos terribles del pecado y de la mente perversa. Consideremos entonces, hermanos, cuán actual es este mensaje. Echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. ¿Para qué querría Faraón la vida de las hijas hebreas? No era para que tengan una buena vida, ¿verdad? Hay otra película que salió en estos días. ¿Escucharon hablar del Sonido de la Libertad? Sound of Freedom. Todavía no se estrenó en los cines, pero recomiendo que la vean porque es una película que expresa los valores de los que estamos hablando, de cómo debe ser la masculinidad, cómo debe ser el hombre. Debe ser un protector de la familia, de los niños. Debe estar dispuesto a arriesgar su vida para combatir a aquellos que están en el crimen, en la trata de niños, que están utilizando a los niños y a las mujeres para que sean explotadas, para que sean vendidos como mercancía. Dicen en una parte de la película, es que es mejor este negocio que el negocio de la venta de drogas, porque la droga se vende una vez, pero un niño puede ser vendido sexualmente 15 veces por día y cuando se hace grande luego vender sus órganos. Vean qué terrible. Este es el mundo en el que vivimos. Esto es lo que está pasando y muchas veces los gobiernos ni quieren hablar ni quieren actuar. Por eso hay un mundo negro, oscuro, turbio, ¿verdad? Una dark web, una web donde se manejan todas estas cosas terribles del narcotráfico, de la trata de personas y de cuantas cosas más desconocemos que están ocultas y no quieren que se den a conocer. Por eso esa película no la ponen en Netflix, no sale en Hollywood, ha tenido problema de que se vea en numerosos países, porque hay muchos intereses detrás y porque hay toda una fuerza, un movimiento demoníaco, satánico, para atacar a la iglesia y para atacar al ser humano como tal. Nosotros tenemos que tomar medidas en el asunto, hermanos. Tenemos que ser ciudadanos activos, no cristianos de un pietismo de las cuatro paredes de la iglesia. Ah, sí, aquí soy cristiano, no, sino somos ciudadanos de un reino celestial que está en contra de este reino de las tinieblas. Hemos sido rescatados, hemos sido sacados de Egipto, sacados de la esclavitud y luchamos para que otras personas vengan a este reino. Y debemos proclamar este mensaje que no es un mensaje teórico tan solamente limitado a compartir el evangelio como tal, sino es el evangelio con las implicancias que eso tiene. ¿Qué pasa cuando Cristo salva a alguien? ¿Cómo transforma su vida? ¿Cómo transforma su entendimiento de todas las áreas de la vida? De cómo soy como hombre, de cómo es una mujer, de cómo voy a ser como padre, de cómo debe ser un niño, de cómo debe ser una familia, de cómo debe ser una iglesia, a la cual Dios le ha dado no solamente la ordenanza, el mandato de llevar las buenas nuevas, sino la promesa de que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y que podemos llegar con el evangelio a todos los estratos de la sociedad. Pero debemos empezar con reflejar el modelo bíblico tal como lo tenemos enseñado en la Escritura. ¿Cómo se vincula esto que acabamos de leer con el evangelio? Bueno, de muchas maneras, pero bien, primariamente, pensemos que era un ataque a la promesa. Era un ataque a la promesa. Era traer la muerte hacia el pueblo de Dios. Pero el Mesías, el Salvador, vendría de la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob. Allí estaba la simiente de la cual vendría nuestro Salvador. Imagínense si hubiera triunfado, entre comillas digo, porque el Señor no lo iba a permitir, pero hubiera triunfado Faraón, hubiera manipulado a las parteras, hubiera dado muerte a todos los niños. Teníamos una promesa y muchos años después eso se cumplió.
Aún el profeta Isaías, más de 600 años antes, dijo, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es nuestro Salvador, es Jesucristo. El ángel le dijo a José, acerca de el bebé que era engendrado en María por el Espíritu Santo. Le dijo, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí vemos en el libro de Éxodo el ataque a la vida. ¿Ven el ataque a la vida? El ataque a la vida de los egipcios, de los hebreos, a los niños. El ataque a los hombres y a las mujeres para que sean oprimidas. Pero la esperanza y la confianza de que la bendición de Dios estaba con ellos. Ellos atacaban a la vida, pero hermanos, nosotros tenemos al Salvador, que es la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Ha conocido usted la vida? ¿Cuál es su concepto acerca de la vida? ¿Ha recibido usted la vida eterna? ¿Tiene entonces usted un claro concepto de lo que es el aborto? ¿Ha hablado con sus hijas, familiares, vecinos y amigos acerca del aborto? ¿Sabe que en este mundo uno de los genocidios más grandes es el aborto? Y que todas estas corrientes promueven. ¿Se planta usted firme diciendo eso no está bien? ¿O es seducido por este mundo? ¿Por el ambiente de este mundo? ¿Por las ideas y filosofías de este mundo? ¿Por esta libertad que hay hoy en día para hacer cada uno con su cuerpo lo que quiere? Con su cuerpo, entre comillas, porque es otro cuerpo, el del niño, ¿verdad? ¿De qué manera está usted activamente involucrado en divulgar la verdad de la palabra de Dios, en defender la vida? ¿Sabe algo con relación de la trata de personas? ¿Ha hecho algún aporte para luchar en contra de este flagelo? Para muchos de nosotros es nuevo. Quizás ir y ver la película cuando la estrenen puede ser una manera de aportar a esto, para levantarnos como una sociedad que defendemos lo que la palabra de Dios dice y proclamamos el Evangelio, porque sabemos que el cambio de Cristo empieza desde el corazón. Pero vamos más allá, porque sabemos que las implicancias del Evangelio llevan a la transformación de una vida. Y si queremos honrar a Cristo, no solamente lo vamos a hacer aceptando a Jesús en nuestro corazón, sino siguiendo todos sus mandamientos. Oremos. Bendice, Señor Dios, esta exposición de tu palabra. Toca nuestros corazones y guíanos para el entendimiento de tu verdad. Ayúdanos a reflexionar de las circunstancias y situaciones que se viven en este mundo y cómo debemos, como discípulos tuyos y como iglesia, trabajar y actuar para servirte y honrarte con nuestro pensamiento, nuestro entendimiento, nuestras palabras y acciones, defendiendo la vida y predicando la verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.